Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Vamos a hablar con Garrett Edwards, él es constitucionalista. Hola Garrett, ¿cómo estás? Placer de hablar contigo, Paz, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Analicemos un poco las facultades delegadas. ¿De qué se tratan? Bueno, en Congreso estamos viendo que se redujo y se aprobó. Bueno, en efecto, tuvimos ya de parte del Congreso media sanción en Sí, la ley de bases, lo que implica que finalmente tengamos ya parte del camino allanado para las facultades delegadas de Javier claro. Milei. Esto va a ser en tres puntos fundamentales, en temas económicos, financieros y energéticos. En ese punto y en ese sentido es vital recordar que en virtud del artículo 76 de la Constitución Nacional siempre hay Sí. un límite tanto por la materia como por el tiempo, es decir, de aprobarse en senadores lo que vamos a tener es en solo estos temas y por solamente un año la posibilidad de que en vez de pasar por el Congreso para poder reglamentar y legislar sobre todos estos temas, pueda hacerlo el propio Javier Milei desde la presidencia. Igual nos queda todavía el paso por senadores, ¿verdad? Claro, ¿y qué va a pasar en senadores? Porque es un cambio bastante importante. Bueno, a ver, en senadores obviamente parece ser un poco más difícil el camino en lo que Claro, refiere a la aprobación. Los votos fueron difíciles de obtener ya en diputados, en senadores, incluso las minorías con las que cuenta la Libertad Avanza y el PRO van a hacer que tengan que ir a buscarlos los votos. Ahora, en lo que refiere a diferencias con otros tiempos, tenemos que recordar que desde lo que fue la crisis del 2001, con la presidencia de Dualde, cuando hubo desde ese momento ya la delegación de facultades, hasta la mitad del mandato de Mauricio Macri en 2017 y luego de 2019 a 2023, hemos tenido distintos tipos de normativas que otorgaban facultades delegadas. claro. Entonces, en la Argentina parece ser que las facultades delegadas son más la regla que la excepción. Claro. Y si tenemos que desentrañar un poco de lo que se trata esta ley, si tenemos que ser más específicos, ¿qué cambios habría si se aprueba la ley bases en este sentido de las facultades delegadas? Bueno, con la ley de bases ya hemos ido viendo cómo muchos han dicho que se ha ido recortando, que ha ido perdiendo parte de los dientes, parte de la fuerza que tenía originalmente el primer proyecto ese que se discutió en este verano hace no demasiados meses. Por un lado están los temas que refieren a las privatizaciones, por otro Claro, lado a la reforma del Estado, a la reforma laboral. Uno entiende que mi ley de tener estas facultades delegadas utilizaría la herramienta para poder llevar a cabo más adelante esta claro. ingeniería y, por caso, la reforma del Estado, empujarla con mayor facilidad. No tenemos que olvidar que las facultades delegadas originales eran más bien facultades extraordinarias, la de ese proyecto que no terminó avanzando, porque incluso en ese momento estaba prevista la posibilidad de que se trataran temas de seguridad, cosa que ha quedado completamente afuera en esta versión. Claro. Y yendo un poco más a tu opinión, ¿qué opinas sobre este tema puntual que se esté tratando en Congreso? Bueno, me parece que es una muestra más de que la emergencia es la regla en la Argentina y lamentablemente no la excepción, y que tenemos Claro. siempre una figura presidencialista muy fuerte que no ha logrado atemperarse en nada, no obstante los intentos en su momento con la reforma constitucional de 1994 en nuestro país. Veremos ahí además de nuevo con la utilización de esta herramienta de aprobarse finalmente en senadores que estos decretos que termina emitiendo el presidente de la Nación en virtud de las facultades delegadas van a tener que ser revisados también por la comisión bicameral permanente que revisa los DNUs. Así que de nuevo va a aparecer la política otra vez y así como hemos tenido la discusión por el DNU de Milei, vamos a tener también la discusión por este tema. Claro, de todas maneras, si se aprueba esto en senadores, para entender un poco más, la facultad, el presidente puede tomar alguna decisión a través de un DNU, pero ese DNU se puede dar marcha atrás. O sea, puede ser por la Sí, justicia, claro, exactamente. Serían decretos revisables también por el camino del DNU, por la comisión claro, bicameral, sí, y en ese sentido también cabría paz la posibilidad de la revisión judicial, así como hemos visto con el DNU que se judicializa y que claro, la Corte todavía no ha opinado al respecto, también puede ser que suceda lo mismo con
los decretos posteriores. Claro, pero lo que observamos es que a partir del DNU continúa vigente hasta que no se rechace nuevamente en la justicia. ¿Por qué? Lo que pasa con la ley de alquileres continúa vigente a partir de lo que pasó con la justicia, que se dio marcha atrás, pero en realidad continúa por el momento vigente. En efecto, es decir, cada vez Claro. que haya algún reclamo que pueden llegar a darse, van a seguir vigentes en tanto y en cuanto no tengamos una resolución de la Corte al respecto, y aún así la Corte y los jueces de instancias inferiores definen para los casos en concreto, para aquellos que en particular van a hacer el reclamo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar ahí va a ser seguramente mucha utilización de la justicia como herramienta política, más que Claro. como herramienta netamente jurídica. Claro, y principalmente es importante que si no llega a tener banca en senadores, de que pueda también como gobierno tomar ciertas medidas que considera. Porque sí, obviamente Bueno, si no tiene banca, me parece que es una medida que también ayudaría a que el gobierno pueda ejercer algunas medidas. lo hemos visto eso, que lo ha dicho el propio Milei, que si la ley de bases no sale, lo que va a terminar produciéndose es que él mismo gobierne por decreto. Será una cuestión bastante importante para analizar llegado el caso, y ahí veremos también un Milei que seguramente marque el camino de cara a las elecciones legislativas de 2025, ¿no? Con su comportamiento. Claro. ¿Y qué aspectos negativos sucederán si tiene que sacar todo a través de decreto? Bueno, se va a cuestionar obviamente la legitimidad respecto de las medidas. El Congreso Claro. claramente en una gran proporción, seguramente del lado de la oposición, tanto de la oposición peronista como de la oposición del PRO y de la Unión Cívica Radical, va a criticarlo ampliamente porque vamos a tener una suerte de revivir la discusión que hemos tenido desde el cierre de Claro. 2023 sobre si gobernar por decreto o gobernar por ley. Va a ser, sin duda alguna, si eso sucede, un panorama rico y fértil para el análisis, pero no por eso menos problemático. Claro, exactamente. Clarísimo, gracias por esta comunicación. Un placer, Paz, hasta luego. Hasta luego. Enseguida seguimos con más información en la pantalla de Canal E.